Llegué a casa de una vecina y vi el coche de mi esposo que supuestamente viajaba por trabajo. Era una tarde cualquiera, de esas que no prometen nada, pero lo cambian todo. El sol caía con pereza sobre los tejados del barrio, y Lucía, como buena vecina, caminaba tranquila hacia la casa de Clara con un pastel tibio entre las manos. No buscaba conversación, ni simpatía, solo quería mantener vivas esas pequeñas costumbres que la hacían sentir en control. Pero al llegar a la entrada lateral, el corazón se le detuvo. Ahí, detrás del seto mal podado, estaba el coche de Julián. Su coche. El mismo que, esa mañana, él aseguró haber llevado a Monterrey por trabajo. En un segundo, la dulzura del pastel se volvió amarga en la garganta. No gritó. No llamó a la puerta. No se acercó. Hizo algo que pocas hacen en ese momento, se quedó quieta, escuchando. Desde adentro llegaban risas apagadas, como si alguien estuviera recordando una vieja anécdota. Una voz masculina, la de él. Y otra femenina, ligera, burlona. Clara. Todo en ella temblaba, pero no por rabia. Era otra cosa, una punzada silenciosa que no tenía nombre. La traición, cuando se muestra sin máscaras, tiene un sonido distinto, sordo, punzante, definitivo. Y Lucía, en ese instante, dejó de ser ingenua. No iba a llorar. No aún. Volvió sobre sus pasos como si nada. Como si no hubiera visto lo que vio, ni oído lo que oyó. Entró a su casa, dejó el pastel sobre la mesa, se miró al espejo y dijo en voz baja, no me vas a destruir. No tú. Y aunque sus manos temblaban, algo en su interior se encendió. No era rabia. Era fuego. El fuego de quien ha sido empujada al borde, pero se niega a caer. Ahí nació una nueva Lucía. Más silenciosa. Más peligrosa. Una mujer que no permitiría que su historia terminara en las sombras de otra. Julián llegó esa noche como si nada. Traía en la cara el cansancio bien ensayado de quien inventa viajes. Se sacó los zapatos, la saludó con un beso en la frente y le preguntó si había comido algo. Lucía asintió, le sirvió la cena y lo escuchó hablar de rutas, reuniones y clientes imaginarios. Sonrió. Asintió otra vez. Jugó el papel de esposa atenta con una maestría digna de premio. Mientras tanto, su mente volaba, repasaba el lugar exacto donde había visto el coche, el tono de risa que escuchó. Todo. Ya no confiaba en él, pero tampoco en sí misma por no haberlo notado antes. Esa noche, mientras Julián dormía plácidamente a su lado, Lucía no cerró los ojos. Se quedó despierta observando el techo, contando silencios. Cada minuto era un ladrillo en el muro que comenzaba a levantar entre ellos. No se trataba solo del engaño físico. Era peor, se trataba de todas las veces que él la había mirado a los ojos y había mentido sin temblar. En ese insomnio, Lucía entendió que la verdad duele, pero también libera. Y en su pecho, muy dentro, se formó un pensamiento emocionante y oscuro, vas a pagar, pero lo harás con elegancia. Lucía no era de escándalos. Nunca lo fue. Prefería el silencio que incomoda, la mirada que desarma. Y ahora, tenía algo valioso, información. La certeza. Mientras muchas mujeres se habrían derrumbado, ella eligió observar. Callar. Analizar. Sabía que las emociones podían nublar el juicio, y que la paciencia era un arma afilada. ¿Para qué enfrentarlo ahora? ¿Para oír más mentiras? No. Lo enfrentaría, sí, pero solo cuando el golpe fuera certero. Y sobre todo, inolvidable. Los días siguientes fueron un ensayo de normalidad. Lucía cocinaba, trabajaba, saludaba a los vecinos, besaba a Julián en la mejilla. Pero por dentro, iba tomando nota de cada palabra, cada gesto, cada excusa. A veces, lo miraba como si no lo conociera. Como si fuera un actor mal ensayado en una telenovela de bajo presupuesto. ¿Desde cuándo había estado actuando? ¿Cuánto tiempo llevaba compartiendo cama con un desconocido? Y lo peor, con Clara al lado. El solo hecho de imaginarlo convertía la traición en una herida viva. Un domingo cualquiera, mientras regaba las plantas, volvió a ver a Clara por la ventana. Estaba en su jardín, riendo al teléfono, despreocupada, vestida de blanco. Parecía una mujer sin fantasmas. Y eso le revolvió el estómago. No por celos. No por rabia. Sino porque le quedó claro que Clara no era una simple vecina. Había una historia entre ellos. Una historia antigua.
Y tal vez, nunca cerrada. Ahí entendió algo que cambiaría todo, no era una aventura cualquiera. Era una decisión. Una elección. Y eso era mucho más difícil de perdonar. Julián regresó a casa con una sonrisa suave y un beso tibio en los labios. Traía un ramo de flores baratas, de esos que venden en la gasolinera. Pensé en ti cuando vi estas margaritas, dijo, como si eso bastara para disfrazar la mentira. Lucía lo miró sin parpadear, agradeció el gesto, lo besó en la mejilla, y anotó mentalmente el momento exacto. Ya no escuchaba solo sus palabras, escuchaba sus pausas, los titubeos. Ahora, cada frase de él era una pista. Y eso, en una traición, lo es todo. La mayoría de las personas subestima el poder del silencio. Pero Lucía no. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Ella sabía que a veces, guardar silencio es más poderoso que una bofetada. Mientras él hablaba de reuniones, proyectos, nuevos clientes, ella asentía. Mantenía el tono dulce, los ojos atentos, pero por dentro construía un archivo mental, fecha, hora, expresión. Como una detective emocional, tejía una red con lo que Julián decía, y lo que no decía. Te escucho más cuando te callas que cuando hablas, pensaba. Durante las comidas, Julián evitaba ciertos temas. Ya no hablaba de Clara como al principio, cuando ella era solo la vecina nueva. Ahora, si Lucía la mencionaba, él cambiaba de tema o fingía no oír. Eso le confirmó algo, el que calla, algo esconde. Y el que miente, teme. Clara se había convertido en una sombra que Julián evitaba nombrar, como si al hacerlo fuera a invocar una verdad que no sabía cómo sostener. Lucía, mientras tanto, sonreía y servía más café. Algunos días, ella salía a regar las plantas justo cuando él regresaba del trabajo. Notaba que Julián tardaba más en llegar, y cuando lo hacía, su coche olía a perfume floral que no era el de Lucía. Él decía que era del taxi o del auto de un cliente. Ella no discutía. Solo sentía, y añadía otro dato al rompecabezas. No necesito pruebas para saber que algo anda mal, se decía. Necesito tiempo para entender cuánto hay detrás de todo esto. Un pensamiento superador comenzaba a germinar en su pecho, esto no iba a destruirla. En el barrio, Clara se había ganado fama de encantadora. Siempre tenía una palabra amable, siempre sabía cuándo aparecer con una sonrisa. Lucía empezó a observarla también. Su ropa siempre estaba perfectamente planchada, el cabello suelto con ondas suaves, y una seguridad que incomodaba. No era altanera, pero algo en ella parecía decir, sé algo que tú no sabes. Lucía comenzó a notar cuándo salía, con quién hablaba, cuánto tardaba en regresar. No era celos. Era análisis. Estrategia. Y, sobre todo, dolor disfrazado de curiosidad. Una tarde, Julián la sorprendió preguntando por Clara. ¿La viste últimamente? Creo que estaba enferma, dijo, como si el interés fuera casual. Lucía sintió una punzada en el estómago. ¿Por qué un hombre se preocupa por la salud de una vecina con la que supuestamente apenas cruza saludos? Lo miró, sonrió y dijo, pues no sé. Estaba muy bien esta mañana, me saludó desde su jardín. En su respuesta había más filo que en un cuchillo. Julián desvió la mirada. Confirmado. Esa noche, mientras Julián veía televisión en el sofá, Lucía se encerró en el baño. Llevaba días reprimiendo lágrimas, y sabía que no podía aguantar mucho más. Pero no lloró. Se miró al espejo, respiró hondo y se dijo, tú vas a salir de esta. Pero no como víctima. Como estratega. Le vinieron a la mente todas las mujeres que conocía que habían sido engañadas y habían tenido que reconstruirse en silencio. Ellas no gritaban. No golpeaban mesas. Hacían lo que ahora ella haría, observar, calcular, avanzar. Como una reina en el ajedrez de su propia vida. Lucía sabía que en cada historia de traición hay una antes y un después. Y ella ya había cruzado la línea. Era otra. Una mujer emocionalmente más consciente, pero también más peligrosa. Y aunque su corazón dolía, algo emocionante latía también, la certeza de que tenía el poder de cambiar el rumbo. Estaba construyendo, sin saberlo del todo, el principio de su redención.
Una redención superadora. Sin escándalos. Sin gritos. Sin necesidad de romper platos. Solo tiempo, observación y una decisión. Hay algo inquietante en fingir simpatía por alguien que podría estar rompiéndote la vida. Pero Lucía lo hizo con una delicadeza magistral. Una mañana, con un tarro de mermelada en la mano y una sonrisa ensayada, tocó la puerta de Clara. Te traje esta, la hice con moras del jardín, me recordaron a la casa de mi abuela, dijo con dulzura. Clara, sorprendida, sonrió y la invitó a pasar. La casa olía a incienso y café. Todo estaba limpio, sereno, acogedor. Como si no hubiera secretos. Como si la traición no tuviera aroma. Durante los primeros minutos, la charla fue trivial. El clima, el vecindario, el jardín. Lucía se mostraba curiosa, atenta, incluso algo torpe. Quería que Clara la viera como una mujer común, buena esposa, buena madre, buena vecina. Clara, por su parte, parecía cómoda. Tenía esa forma de mirar que no pide permiso, pero tampoco intimida. En medio de la conversación, soltó una frase inocente: tu esposo es muy amable. Siempre tan correcto, ¿no? Lucía sonrió, tragó saliva y respondió, sí. Julián es todo un caballero. A partir de ese día, las visitas se repitieron. Lucía buscaba excusas pequeñas para tocar la puerta, una planta enferma, una receta compartida, una película que ambas podrían ver algún día. Clara la recibía con agrado. No parecía sospechar nada. O tal vez sí. Pero si lo hacía, lo ocultaba bien. En cada conversación, Lucía afinaba su escucha como una cirujana emocional. Buscaba grietas. Deslices. Y pronto los encontró. Clara hablaba con naturalidad de gustos que coincidían demasiado con los de Julián. Películas favoritas. Frases dichas igual. Lugares que amaba visitar. Una tarde, mientras tomaban té, sonó una canción por la radio. Clara sonrió y dijo, Dios mío. Esta canción me lleva directo a los 17. Me recuerda a alguien con quien solía bailar como loca. Lucía bajó la mirada hacia su taza. Su corazón palpitaba. Esa era la canción de Julián, la misma que él ponía en cada aniversario. No dijo nada. Pero algo dentro de ella se desmoronó. No era coincidencia. Era historia compartida. Y Lucía acababa de tropezar con otro pedazo del rompecabezas. Empezó a estudiar los gestos de Clara. Cómo usaba las manos, cómo reía, cómo modulaba la voz. Clara no hablaba mucho de su pasado, pero cuando lo hacía, usaba un tono nostálgico, como quien aún guarda cartas viejas en una caja. Lucía no la juzgaba. No la odiaba. Solo quería saber cuánto sabía. Cuánto estaba dispuesta a decir. Clara era una mujer interesante, de sonrisa fácil y mirada directa. Pero también era una mujer que escondía algo. Y Lucía, con paciencia infinita, se lo arrancaría sin levantar sospechas. Algunas noches, Lucía se preguntaba si ella también proyectaba esa seguridad en otros tiempos. Esa frescura que Clara tenía. Era una comparación inevitable. La amante y la esposa frente a frente, sin máscaras, pero aún sin declararse guerra. Era emocionante y doloroso. Una mezcla extraña. A veces pensaba que si no fuera por Julián, hasta podrían haber sido amigas. Pero no. Ya no. Ahora cada palabra amable era una moneda falsa. Cada risa compartida, una estrategia. El tablero estaba puesto. Una tarde, Clara, mientras regaban las plantas, la miró y le dijo, tú y yo nos parecemos más de lo que imaginas, Lucía. Las dos sabemos mirar sin hablar demasiado. Fue un comentario inesperado. Casi un aviso. Lucía mantuvo la calma, sonrió y respondió, las mujeres fuertes suelen reconocerse entre sí, ¿verdad? En ese cruce de frases, hubo una tensión que ninguna quiso nombrar. Era un momento emocionante, lleno de silencios que pesaban más que las palabras. Ahí supo que el juego se estaba volviendo más peligroso. Y entonces ocurrió lo inesperado. Clara, en medio de una charla ligera, la llamó amiga. Así, con todas las letras. Y lo hizo mirándola directo a los ojos, con una sonrisa suave, casi afectuosa. Lucía sintió una punzada en el pecho. La palabra flotó en el aire como un insulto disfrazado de cumplido. ¿Era ingenuidad o burla? No lo sabría. Solo supo que acababa de cruzar una nueva frontera. La cercanía era real,
pero también estratégica. La traición ya no era una posibilidad, era una certeza que tenía rostro, perfume y nombre. Era una mañana templada, de esas en que todo parece en calma, pero por dentro algo se está gestando. Clara le escribió a Lucía temprano, pidiéndole que le recibiera un paquete mientras ella salía al mercado. Lucía aceptó con su tono habitual, siempre amable, siempre sonriente. Minutos después, con las llaves que Clara le había dado días antes por confianza, entró en su casa como si fuera la suya. Una parte de ella sentía culpa, sí. Pero otra sentía que tenía derecho a saber qué diablos pasaba bajo su propio techo emocional. La casa estaba silenciosa. El aroma a incienso todavía flotaba en el aire, mezclado con lavanda. Lucía dejó el paquete sobre la mesa del comedor y, al voltear hacia la sala, lo vio, un álbum de fotos, abierto, como si alguien lo hubiera dejado a propósito. En la primera imagen, Clara sonreía joven, con el cabello recogido y una camisa a cuadros. Al pasar la página, el mundo de Lucía se detuvo. Julián. Sonriendo. De la mano con Clara. Juntos. Jóvenes. Cómodos. Enamorados. El golpe fue seco, sin aviso. Como una cachetada que no puedes esquivar. No se trataba de celos, no. Era algo más profundo. Una punzada que llegaba al estómago y subía por la garganta, como una verdad que se atraganta. Ella sabía que algo había entre ellos, pero verlo en papel, en color, inmortalizado en esa imagen, era diferente. Era un espejo cruel que le decía, no eras la primera. Y tal vez, nunca fuiste la única. Trató de tragar saliva, pero la boca le sabía a traición. Se sentó en el sofá con el álbum en las manos, temblando. Pasó página tras página, playa, fiestas, miradas cómplices, besos. Y en cada fotografía, Julián parecía alguien distinto. Más joven, sí. Pero también más feliz. ¿Era eso lo que le dolía? Que con Clara él parecía entero, mientras que con ella solo mostraba pedazos. Quizá lo peor no era la historia que habían vivido, sino que nunca se la hubiera contado. Nunca había mencionado a Clara. Como si nunca hubiera existido. Como si le hubiera borrado ese pasado con la misma facilidad con la que borraba mensajes del celular. ¿Por qué te callaste esto, Julián?, pensó en voz baja. ¿Por qué no hiciste sentir que esta casa era nuestra, si ya la habías elegido por ella? El dolor se le acumulaba en el pecho, pero también una certeza emocionante, ahora tenía pruebas. Pruebas de una historia que había sido cuidadosamente escondida. Y con esa verdad en la mano, la ingenuidad se le cayó como una piel vieja. Ya no era solo intuición. Era evidencia. Y la evidencia no se discute. Volvió a dejar el álbum donde lo encontró. Cerró la tapa con cuidado, como quien guarda una herida en una caja. Y mientras se dirigía a la puerta, sintió que algo en su espalda se aligeraba. Como si por fin pudiera ponerle nombre a ese malestar que llevaba semanas cargando. Salió de la casa de Clara en silencio, cruzó el jardín y, al llegar a la suya, respiró hondo. Su hogar ya no le parecía seguro. Porque la traición se había mudado demasiado cerca. Estaba a una pared de distancia. Y ahora, además, tenía rostro enmarcado en una fotografía. Esa noche, Julián llegó como siempre, saludando con un beso rápido, preguntando por la cena. Lucía lo observó de una forma distinta. Ya no lo miraba como su marido. Lo miraba como un extraño con quien compartía techo, pero no vida. Pensó en mostrarle las fotos. En gritar. En romperlo todo. Pero no lo hizo. No todavía. Porque entendió que el silencio era su mejor aliado. En esa guerra emocional, ella tenía una ventaja, él no sabía que ella ya sabía. Por dentro, Lucía se repetía una frase como un mantra, ya no hay marcha atrás. Y aunque el corazón le dolía, había una semilla de poder brotando lentamente en su pecho. Estaba herida, sí, pero no destruida. Tenía una misión. Y cada prueba, cada imagen, cada sonrisa de Clara, no hacía más que fortalecer esa misión. En su mente, todo comenzaba a encajar, la cercanía, los comentarios, la insistencia por vivir en esa casa. Nada era casual. Todo había sido calculado. Y ella, había sido engañada con una cortesía enfermiza. Lucía pasó la mañana revolviendo cajones como si buscara aire. Papeles, sobres, carpetas, todo aquello que durante años había ignorado. En medio del desorden, apareció una carpeta beige con la etiqueta Casa Nueva.
La abrió con manos firmes, como quien desentierra una verdad. Ahí estaba, la escritura, los contratos de compra, las transferencias. Su padre aparecía como comprador principal, con Julián solo como beneficiario del préstamo. El primer temblor no vino del contenido, sino del recuerdo. Él fue quien insistió en comprar esta casa. Recordó con nitidez cómo Julián hablaba de esa propiedad como la oportunidad de nuestras vidas. Usaba palabras grandes, gestos de emoción, promesas de futuro. Amor, es perfecta. Tiene un jardín amplio, buena luz, y el barrio es tranquilo, ideal para formar una familia, había dicho. Y Lucía, confiando, había accedido. Lo que no entendía entonces, y que ahora se hacía evidente, era que esa casa había sido elegida por una razón que nunca tuvo que ver con ella. Ni con el jardín. Ni con la luz. Tenía que ver con la casa de al lado. Volvió a leer el documento de propiedad. Su padre, don Ernesto Morales, figuraba como dueño legal. Julián no tenía ni una sola firma de posesión. Durante años creyó que compartían un hogar, cuando en realidad, el hogar le pertenecía a ella desde el principio. Sintió rabia, sí, pero también algo más poderoso, justicia. Porque en medio de tanta mentira, había una verdad que la favorecía. Y eso, en una batalla emocional, es más valioso que cualquier discurso, tener pruebas. Tener papeles. Fue a la cocina, preparó café y se sentó con los documentos frente a ella. Los observó como quien contempla un mapa. Cada página era un testimonio silencioso de que Julián no solo había mentido, había construido una historia sobre los cimientos de su familia, usando el dinero de su padre, la confianza de su esposa. Y el silencio cómplice de los años. Una traición estructurada. Ya no era solo cuestión de amor. Era también una farsa doméstica. Y eso, de alguna manera, dolía el doble. Comenzó a atar cabos. ¿Por qué tanto interés por esa casa en particular? ¿Por qué tanta prisa por mudarse justo allí? ¿Por qué nunca permitió que buscaran otra opción? La respuesta estaba a un muro de distancia. Clara. Él sabía que ella vivía allí. Lo había sabido siempre. Tal vez, incluso, había monitoreado la propiedad. Tal vez esperó a que se pusiera en venta. Todo lo que parecía una elección amorosa, se convertía en una estrategia repulsiva. Elegiste esta casa porque querías volver con ella, y yo era la coartada perfecta. Ese pensamiento la atravesó como un relámpago. No era solo que Julián la hubiera traicionado con otra mujer. Es que la había usado como herramienta para acercarse a esa otra mujer. La había hecho cómplice, sin saberlo, de su propia humillación. Se sintió ridícula. Pero ese sentimiento duró poco. Porque algo dentro de ella, una voz que ya no temblaba, le dijo, ahora tienes el arma. Y la usarás. Esa casa, ese jardín, esas paredes, todo eso era suyo. Legal, emocional y moralmente. Llamó a su padre ese mismo día. Papá, ¿te acuerdas cuando compraste la casa donde vivimos con Julián? Pusiste la escritura a tu nombre, ¿verdad? Don Ernesto, desde el otro lado de la línea, respondió sin dudar, por supuesto, hija. Esa casa la compré para ti. Y está registrada como tuya, ¿por qué preguntas eso ahora? Lucía tragó saliva, se aclaró la voz y dijo, solo necesitaba recordarlo. Gracias, papá. Y colgó. La confirmación le dio una tranquilidad inesperada. Julián vivía bajo su techo. Literalmente. Esa noche, mientras Julián lavaba los platos y le contaba un chiste que ella ya no escuchaba, Lucía lo observó con distancia. Lo veía como un actor desfasado en una obra que ya no le interesaba. La ironía era deliciosa, él creía que dominaba la escena, sin saber que el guión había cambiado. Ella ya no era la esposa confiada. Era la protagonista de una historia superadora que aún no había tenido su acto final. Pero estaba cerca. Muy cerca. No hay nada más doloroso que descubrir que las decisiones más importantes de tu vida fueron empujadas por manos ajenas. Lucía se lo repetía mientras miraba la fachada de su casa desde la acera de enfrente. Recordaba con precisión quirúrgica cómo fue que Julián la convenció de mudarse justo ahí. Amor, esta casa es especial. Tiene luz natural todo el día, un jardín enorme, y está cerca del parque donde podríamos pasear con los hijos que aún no tenemos, había dicho. Y ella, enamorada, lo había creído todo. Cada palabra. Cada gesto. Cada sonrisa falsa. Pero ahora entendía que esa casa nunca fue un deseo compartido.
Fue una jugada de ajedrez. Él la había dirigido hacia esa propiedad como quien lleva a un caballo ciego al matadero. Recordó cómo él se encargó de hablar con el agente inmobiliario, cómo corrió con los trámites, cómo urgía las firmas. Si no la tomamos ya, la perdemos, repetía como un mantra. Y Lucía, confiando, lo dejó todo en sus manos. El problema no fue la prisa, fue la intención. Él ya sabía que Clara vivía al lado. Una noche en la que el insomnio la devoraba, se levantó, abrió su laptop y revisó correos antiguos. Buscaba los primeros mensajes que compartieron sobre la compra de la casa. Ahí estaban, fechas, nombres, presupuestos. En uno de los correos, Julián escribía al agente inmobiliario diciendo: nos interesa mucho esa propiedad en la calle Los Sauces, especialmente por la ubicación. Me parece clave que esté justo al lado de la casa que da al norte. Lucía se quedó helada. La casa que da al norte era la de Clara. No quedaban dudas. No era que Julián se había dejado tentar por la vecina. No. Él la había buscado. Planeado. Era una verdad que la hizo hervir por dentro. Porque esa traición no había nacido del descuido o del aburrimiento. Había sido sembrada con cuidado. Premeditada. Planeada desde el inicio. ¿Y ella? Ella solo había sido el vehículo perfecto, la esposa, la fachada, el puente que lo llevó nuevamente a Clara. Nada de lo vivido era real. Y eso sí dolía como 1000 agujas en el pecho. Lucía se preguntaba si, durante las cenas, mientras hablaban de cortinas o de pintura, Julián pensaba en ella, o en Clara. Si cada vez que abrían una botella de vino para celebrar la nueva vida, él se sentía triunfador por haber logrado tener a las dos tan cerca. Recordaba su sonrisa cuando firmaron los papeles, su emoción al poner el primer cuadro en la sala. Ahora todo le parecía actuación. Un guión mal interpretado por un hombre que había confundido la astucia con la maldad. La traición había comenzado mucho antes del primer beso. Lo más escalofriante era la naturalidad con la que Julián había vivido bajo ese techo, como si no supiera que todo era una mentira. Como si pudiera seguir engañando eternamente a ambas. Pero ahora Lucía lo sabía todo. Y ese conocimiento era emocionante. Porque el poder había cambiado de manos. Julián aún creía que tenía el control, que Lucía seguía ciega, que Clara era un secreto bien guardado. Pero en realidad, el único secreto que quedaba era el que Lucía guardaba ahora. Una tarde, mientras regaban juntos el jardín, Julián le dijo: ¿te acuerdas cuando peleamos por esta casa? Qué bueno que insistí. Fue la mejor decisión que tomamos. Lucía sonrió y respondió: sí, Julián. Fue una jugada brillante. Pero en su mente, lo imaginaba empacando cajas, bajando cuadros, dejando atrás esa misma casa con la que había soñado tanto. Él no entendía que la insistencia lo había condenado. Que esa casa, lejos de ser su nido, sería su jaula. Y que la llave, la tenía ella. Lucía ya no se sentía herida. Se sentía despierta. Y eso era mucho más peligroso. Porque una mujer que ya no ama, pero aún no ha hablado, tiene el poder de destruir sin levantar la voz. Y ella lo haría. Con la misma dulzura con la que alguna vez lo miró. Con la misma calma con la que, años atrás, firmaron los papeles de esa casa. Julián había cavado su tumba emocional con cada promesa. Y Lucía solo tenía que cerrarla con una sonrisa. Hay un momento en que una mujer deja de mirar hacia adelante y comienza a mirar hacia atrás. Lucía se encontraba ahí. En ese lugar extraño donde cada recuerdo compartido se reinterpreta como una escena manipulada. Una mañana, mientras preparaba café, recordó aquella vez en la que Julián se quedó trabajando hasta tarde por una entrega urgente. Fue la misma noche en que Clara había organizado una reunión con amigos. En aquel entonces, Lucía no hizo conexiones. Ahora, todo parecía parte del mismo hilo invisible que había tejido la traición. Los pequeños detalles cobraban vida con otra luz. Esa camisa nueva que Julián compró sin razón, ese perfume distinto que una vez dijo haber recibido como regalo de un cliente, esas escapadas al gimnasio a horarios poco comunes. Lucía los veía ahora como fragmentos de un rompecabezas oscuro que finalmente estaba encajando. No se trataba solo de infidelidad. Era una arquitectura completa de engaño. Una mentira prolongada, bien disfrazada de rutina. Y esa comprensión le removía las entrañas. Lucía solía pensar que tenían un matrimonio funcional. No perfecto, pero sólido. Con risas en la cocina, planes de vacaciones, domingos de películas.
Ahora, cada escena que recordaba tenía una grieta. Se preguntaba si en esos domingos Julián ya pensaba en Clara. Si al besarla de buenas noches, su mente ya viajaba a la casa de al lado. Era una reflexión desgarradora, sí, pero también superadora. Porque cuanto más observaba las fisuras, más clara veía la salida. Una noche, sentados en la terraza, Julián le tomó la mano sin previo aviso. A veces siento que te pierdo un poco, le dijo. Lucía lo miró fijamente. ¿A mí, por qué dices eso?, preguntó con voz suave. Él se encogió de hombros. No sé. Has estado distante últimamente. Como si tuvieras la cabeza en otra parte. Ella sonrió. Tal vez solo estoy creciendo. Esa conversación fue un punto de quiebre. Porque mientras él buscaba mantener la ilusión de cercanía, ella ya estaba en otra dimensión emocional. En sus paseos por el barrio, Lucía comenzó a notar otras parejas. Algunas caminaban tomadas de la mano, otras discutían en voz baja. Se preguntaba cuántas de esas mujeres sabían con quién compartían realmente su cama. Cuántas sospechaban y callaban. Cuántas, como ella, fingían normalidad mientras por dentro se desmoronaban. La reflexión la llenaba de empatía y de fuerza. Porque sabía que muchas no podían hacer nada. Pero ella sí. Ella tenía en sus manos algo emocionante, la posibilidad de elegir cómo terminar su historia. Las noches eran largas, pero diferentes. Ya no eran horas de angustia, sino de estrategia. Lucía hacía listas mentales, repasaba diálogos, organizaba sus pasos. A veces escribía en su libreta frases que no sabía si alguna vez diría en voz alta. Tú hiciste que esta casa se sintiera ajena. La lealtad no se mendiga, se reconoce. No me perdiste por Clara. Me perdiste por ti mismo. Escribir esas palabras le daba control. Era su forma de no enloquecer. De no romperse en mil pedazos. A Julián lo sentía cada vez más lejos, pero él no lo notaba. Seguía con sus bromas, sus planes futuros, sus gestos de marido atento. Pero ahora Lucía veía detrás del telón. Sabía que su matrimonio era un teatro en decadencia, y que ella ya no era actriz, sino directora. Y como directora, tenía algo claro, no iba a salvar ese matrimonio. Lo que iba a salvar era a sí misma. A su dignidad. A su historia personal. Y eso, aunque doloroso, era infinitamente más poderoso. Lucía se miraba al espejo con otra mirada. No era la misma mujer de hacía unas semanas. Había algo en sus ojos que no estaba antes. Una firmeza, una claridad, una chispa silenciosa. Aún dolía, sí. Pero ya no como antes. Ahora era un dolor con propósito. Un dolor que le decía, no te rompiste. Te transformaste. Y eso, para ella, era el primer paso de algo que ni Julián, ni Clara, ni nadie podría detener. Lucía había dejado de ser una observadora pasiva. Ahora, con cada día que pasaba, se convertía en una estratega silenciosa. Clara no era solo la vecina simpática ni la exnovia escondida. Clara era parte de un tablero que Lucía debía entender a fondo. Y para eso, necesitaba información real, tangible, concreta. No bastaba con saber que había historia entre ella y Julián. Tenía que saber quién era Clara hoy. ¿Qué ocultaba? ¿Qué la debilitaba? Y así fue como se le ocurrió, si Clara tiene algo que perder, entonces yo tengo algo que ganar. Haciendo uso de un viejo contacto de la familia, un asesor legal que también trabajaba en bienes raíces, Lucía armó una identidad discreta. Usó un nombre falso, una dirección distinta y un número nuevo. Llamó a una agencia local y preguntó por la situación legal de la propiedad de Clara. No dio muchos detalles. Solo dijo que estaba interesada en la casa de al lado y quería saber si estaba libre de cargas. El tono de la mujer al otro lado del teléfono cambió al instante. Mire, señora, esa propiedad está a punto de irse a subasta. Tiene atrasos en hipoteca, deudas fiscales, y parece que la dueña ya no puede sostenerla. Lucía sintió un escalofrío. No de miedo. De posibilidad. Clara, la misma mujer que la había mirado con aire de seguridad, estaba tambaleando en secreto. Su elegancia escondía facturas sin pagar, su jardín perfumado ocultaba números en rojo. No era invencible. Era vulnerable. Y en ese momento, Lucía entendió algo emocionante, tenía una oportunidad única de equilibrar el juego sin mover una sola ficha a la fuerza. El destino le había entregado una carta poderosa. Y ella no iba a desperdiciarla.
Esa noche, mientras cenaban, Julián hablaba sobre cambiar el auto. Quizás es momento de algo más moderno, ¿no crees?, decía mientras jugaba con su tenedor. Lucía lo miraba en silencio, sabiendo que estaba gastando sin saber que el suelo bajo sus pies temblaba. Se preguntó si él ya sabía de las deudas de Clara. ¿La estaba ayudando? ¿O simplemente la acompañaba mientras el barco se hundía? Sea como fuera, Lucía ya tenía un plan: comprar esa casa y decidir qué hacer con ella. Pero con elegancia. Con paciencia. Sin escándalo. Al día siguiente, Lucía pasó frente a la casa de Clara y la vio en el porche, al teléfono, con cara de preocupación. Fingió no verla, pero supo que estaba hablando con alguien importante. Tal vez el banco. Tal vez su abogado. Y en ese momento, no sintió compasión. Sintió poder. El mismo que Clara había sentido al caminar por su jardín sabiendo que compartía a Julián. Ahora los papeles se invertían. Y Lucía era quien podía destruirlo todo con un solo movimiento. O esperar el momento perfecto. En la intimidad de su cuarto, Lucía empezó a soñar con escenarios. ¿Y si compraba la casa a través de un tercero? ¿Y si la dejaba vivir ahí, pagando un alquiler simbólico? ¿Y si luego, simplemente la echaba? La sola idea le revolvía el estómago, no por maldad, sino por justicia. Por dignidad. Porque por fin, después de tanto silencio, el universo parecía devolverle las piezas. La traición, esa palabra que había desgarrado su interior, ahora era la misma que empezaba a reconstruirla. Mientras tanto, Julián seguía ignorante. Creía que controlaba todo. Lucía no dio señales. No cambió rutinas. Siguió sonriendo, preparando el desayuno, conversando sobre cosas banales. Pero por dentro, tejía. Calculaba. Y aunque el dolor no había desaparecido, ahora tenía dirección. Objetivo. Propósito. Ya no era una mujer que sufría, era una mujer que se preparaba. Que convertía el sufrimiento en estrategia. Y eso, en el fondo, era profundamente superador. Clara no sospechaba nada. Seguía saludando con su sonrisa blanca, sus vestidos claros, sus caminatas elegantes. Lucía, mientras tanto, ya no veía a una rival. Veía a alguien que estaba por conocer una nueva versión de ella. Una versión que no gritaba, no suplicaba, no rogaba. Una versión que sabía cuándo moverse y cuándo esperar. Y el momento de moverse estaba cada vez más cerca. El día en que Lucía firmó los papeles de la compra, el cielo estaba despejado, como si el universo quisiera acompañarla en silencio. Entró a la notaría con gafas oscuras, paso firme y el corazón latiendo fuerte. No estaba nerviosa. Estaba decidida. Lo hacía a través de una empresa fachada, gestionada por el mismo asesor que había consultado semanas atrás. Todo era legal, limpio, sigiloso. Clara jamás sabría que la nueva dueña era la mujer a la que le sonreía cada mañana. Y ese detalle, lo cambiaba todo. El trámite fue rápido. Clara había acumulado tantas deudas que aceptó sin negociar. Lucía no necesitó ni presentarse. Bastó una firma, una transferencia, y la historia cambió de manos. Al salir, respiró hondo. Sintió que, por fin, tenía una carta real en su poder. No un impulso, no una sospecha. Una propiedad. Un símbolo. Una pieza entera del juego. Ya no estaba atrapada en la traición. Ahora, tenía los hilos de la historia entre los dedos. De vuelta en casa, Lucía no dijo nada. Preparó la cena, escuchó las mismas historias vacías de Julián, sonrió en los momentos esperados. Pero dentro de ella, algo vibraba con una emoción nueva: poder. No el poder de vengarse por venganza. No. El poder de elegir cuándo, cómo y con qué elegancia cerrar el círculo. Estaba escribiendo un capítulo que Clara ni Julián podrían predecir. Y lo estaba haciendo sin levantar la voz, sin lágrimas, sin desmoronarse. Días después, redactó una carta con ayuda de su abogado. Frases sencillas, tono amable, casi afectuoso. Estimada señora Beltrán, me complace informarle que la propiedad ubicada en la calle Los Sauces ha sido adquirida por un nuevo dueño, quien, en un gesto de comprensión, le ofrece un contrato de alquiler simbólico para que continúe en la casa si así lo desea. Nada de amenazas. Nada de advertencias. Solo cortesía. Esa era la verdadera arma. Porque la cortesía, en manos de alguien herido, puede ser más letal que un grito.
Clara recibió la carta una mañana, y Lucía la vio desde su ventana. Leyó con el ceño fruncido al principio, pero luego su expresión cambió: alivio, incredulidad, esperanza. Entró a su casa con la carta en la mano, y no pasó mucho tiempo antes de que Julián apareciera allí. Lucía los observó desde su sala, sin moverse. El universo les acababa de regalar lo que creían era un golpe de suerte. Y ella, mientras tanto, preparaba el escenario para el acto final. Esa noche, Julián llegó contento. Clara está emocionada. Alguien compró su casa y le va a permitir quedarse. Parece que hay gente buena todavía. Lucía le sirvió un poco más de vino, lo miró a los ojos y le dijo: «Qué suerte tienen algunos». Julián no notó nada. No entendió nada. Pero esa frase le quedó dando vueltas en la cabeza. Lucía sonrió. Porque sabía que muy pronto, esa suerte se transformaría en otra cosa. En algo que ni él ni Clara estaban preparados para enfrentar. La semana pasó entre simulacros de normalidad. Clara, ahora con la falsa seguridad de que todo estaba resuelto, comenzó a hacer reformas en su jardín. Julián la visitaba con más frecuencia, incluso sin disimular demasiado. Lucía lo sabía todo. Pero no decía nada. Porque el que calla, en ocasiones, no es el que pierde, sino el que prepara. Y ella preparaba una escena emocionante, elegante, inolvidable. Un desenlace que no necesitaba ruido, solo precisión. Cuando la segunda carta estuvo lista, Lucía la guardó en su bolso. Esa carta no sería enviada. Sería entregada en persona. En el momento justo. En el lugar perfecto. A los rostros indicados. Esa no sería una notificación. Sería una declaración. Una entrada triunfal. Una lección. Y Clara, tan segura en su falsa estabilidad, y Julián, tan confiado en su doble vida, pronto descubrirían que no hay nada más peligroso que una mujer traicionada, que aprendió a usar su silencio como espada. La mañana en que Clara recibió la carta de la supuesta nueva dueña, el mundo le pareció más amable. El sobre, cuidadosamente sellado, había llegado por debajo de la puerta, sin remitente, con una caligrafía elegante. Clara la abrió con cierto nerviosismo, temiendo lo peor, pero a medida que leía, sus labios se fueron curvando. Permiso de permanencia. Alquiler simbólico. Consideración especial por su situación. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Había esperanza. El destino, pensó, aún tenía gestos buenos. Lo que Clara no sabía era que el destino tenía nombre, apellido y memoria. Corrió a llamar a Julián. «Nos salvamos», exclamó al abrirle la puerta con la carta en la mano. «No me van a sacar. Me permiten quedarme. No sé quién es el nuevo dueño, pero parece alguien humano». Julián la abrazó con fuerza. «Lo sabíamos. Sabíamos que algo bueno iba a pasar. Lo mereces, Clara». En ese momento, ninguno de los dos sospechaba que la persona que les daba ese alivio era la misma que les había observado durante semanas, desde la otra acera, desde el otro lado de la traición. Lucía los vio desde su ventana. No podía escuchar sus palabras, pero el lenguaje de sus cuerpos hablaba alto: sonrisas, abrazos, caricias rápidas. Ella no sintió rabia. Sintió justicia. La justicia suave, sin sangre, sin escándalo, que solo sienten los que recuperan el control sin levantar un dedo. Había algo emocionante en verlo celebrar sin saber que la fiesta ya tenía fecha de final. La carta de la generosidad no era un regalo. Era un anzuelo. Una antesala. Un gesto que tendría su precio. Esa noche, Julián llegó a casa de buen humor, con un ramo de flores y una botella de vino barato. «Me dieron ganas de celebrar contigo», dijo mientras la abrazaba. Lucía lo dejó hacer. Comieron juntos, brindaron, conversaron sobre trivialidades. Él hablaba más de lo habitual, como si una culpa le pesara y necesitara disfrazarla de atención. Lucía lo escuchaba con calma, sin ironías. Porque cuando alguien se acerca con una traición en los labios, a veces lo mejor no es empujarlo, sino dejarlo hablar. La culpa, cuando no se detiene, se vuelve su propio castigo. Durante los días siguientes, Lucía dejó que el teatro continuara. Julián iba y venía. Clara pintaba su casa con nuevos colores. Colocaba macetas, cambiaba cortinas. Hacía planes. Incluso organizó una pequeña reunión para celebrar la nueva etapa. Lucía fue invitada por cortesía, y aceptó con una sonrisa.
Se presentó con una botella de vino fino y un pastel. Clara la abrazó fuerte y le dijo, «Eres una buena vecina, Lucía. Gracias por estar siempre». Lucía devolvió el abrazo y respondió, «Falta poco para que todo esté en su lugar». Y nadie entendió lo que quiso decir. Durante la reunión, Julián evitaba mirar a Lucía por demasiado tiempo. Tal vez algo en ella lo inquietaba. O tal vez era la intuición de los que están a punto de perder algo que no sabían que tenían. Clara, en cambio, parecía relajada. Feliz. Sonriente. Incluso más joven. Lucía lo observó en silencio. No con odio, ni con envidia. Con una especie de compasión serena. Porque sabía que lo que Clara celebraba, era una ilusión. Y que, muy pronto, tendría que bajarse de ese pedestal. En la noche, Lucía volvió a casa, se descalzó y se sirvió una copa de vino. Desde la ventana vio cómo Julián salía de la casa de Clara, besándola rápido antes de subir al auto. No sabía que lo observaban. Pero Lucía ya no necesitaba pruebas. Ya no necesitaba certezas. Tenía todo lo que necesitaba, el control emocional, la verdad en el alma, y las escrituras en su bolso. El momento se acercaba. Y cuanto más felices parecían, más dulce sería el golpe final. El mensaje fue enviado una semana después, una breve nota en un sobre blanco, con una cita. Reunión privada con la nueva propietaria. Domingo, 11 de la mañana. Lo dejó en el buzón de Clara, firmada por la empresa de fachada. Clara se lo mostró a Julián con entusiasmo. «Vamos juntos. Quiero agradecerle personalmente por todo lo que hizo por mí». Julián asintió, feliz. Lucía, desde su cocina, los observó preparar su propio final, como dos actores ignorantes del guión real. El escenario estaba listo. La audiencia también. Solo faltaba su entrada. La mañana del domingo amaneció serena, como si el universo supiera que era día de justicia. Lucía se levantó temprano, como si tuviera un compromiso con el destino. Abrió el armario sin prisa y eligió un vestido blanco que no usaba desde hacía años. No era casualidad. Era un símbolo. Blanco, no por pureza, sino por cierre. Por fin. Por renacimiento. Lo colgó frente a ella mientras tomaba el café, como si estuviera contemplando el uniforme de una batalla que se gana sin levantar un arma. Se duchó con lentitud, perfumó su piel con esencias suaves, se maquilló con discreción. Nada exagerado. Todo en su lugar. Miró su reflejo y por primera vez no buscó belleza, buscó firmeza. Lucía ya no era la esposa engañada. Era la mujer que había elegido no vivir más en silencio. Esa mujer ahora se veía en sus propios ojos. No temblaba. No lloraba. Ya no había duda. Solo decisión. Y esa decisión era su verdadera victoria. Mientras se vestía, sacó de su bolso la segunda carta. Esa que no había enviado por correo. Esa que solo sería entregada en mano. La leyó una vez más. Releyó cada frase con detenimiento. No había odio. No había venganza vulgar. Solo verdad. Clara y Julián leerían esas palabras frente a ella. Sin gritos. Sin lágrimas. Solo con la contundencia de quien no necesita humillar para ganar. Lo emocionante no era destruirlos. Era mostrarles que ya no podían tocarla, ni con su traición. Antes de salir, Lucía hizo algo inesperado. Se tomó una foto. De cuerpo entero, con el vestido blanco, el cabello suelto y el rostro sereno. La guardó como quien guarda una prueba de que puede resurgir de la ceniza sin ensuciarse las manos. No era vanidad. Era historia. Era el retrato de una mujer que se enfrentaba a su pasado con la cabeza en alto. La mandó a su propio correo con el asunto, yo, el día que volví a ser yo. Al salir, el sol le acariciaba los hombros como una bendición. Caminó hacia la casa de Clara con paso lento, pero firme. Cada paso era un eco de todo lo que había atravesado, las dudas, las noches sin dormir, el dolor que se tragó a solas. Ahora entendía que su silencio no había sido debilidad, sino construcción. Un proceso superador, lento, sólido, irrevocable. Y esa caminata, bajo el cielo limpio, era su desfile triunfal hacia el cierre más elegante que podía imaginar. Clara y Julián ya estaban allí. Ella, con un vestido pastel y el rostro ligeramente maquillado. Él, de camisa clara y perfume evidente. Los dos nerviosos, pero emocionados.
Esperaban a una desconocida, una figura amable que les cambiaría el destino. Nunca imaginaron que esa figura ya conocía su historia entera, que había leído sus cuerpos, sus miradas, sus sombras, desde el otro lado de la ventana. Lucía los observó unos segundos antes de tocar el timbre. Y sonrió. Listos para conocer a su salvadora, pensó con una calma feroz. El corazón le latía, pero no por miedo. Era otra cosa. Era esa mezcla deliciosa entre justicia, verdad y arte. Porque sí, estaba a punto de ejecutar una escena de telenovela. Pero no una exagerada. No una dramática. Una silenciosa. Una limpia. Una que quedaría grabada en la memoria de los dos. Y lo mejor de todo, sin que Lucía tuviera que levantar la voz. Solo entregando una carta, vestida de blanco. En su bolso, junto a la carta, llevaba algo más, un sobre con las copias de las escrituras de ambas casas. Por si alguno quería discutir. Por si alguno se atrevía a negar lo evidente. Pero intuía que no haría falta. A veces, el papel más frío puede quemar más que una palabra hiriente. Y ella, estaba lista para verlos arder con una sonrisa. Clara abrió la puerta con una sonrisa amplia, lista para agradecer a la supuesta benefactora por haberle salvado el hogar. Julián, detrás de ella, también se mostró cordial, aunque con una leve incomodidad en los ojos. Esperaban a una mujer madura, de mirada cálida, con gesto altruista. Lo último que esperaban ver era a Lucía, de pie, serena, con un vestido blanco y una mirada que podía partir un vidrio. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El aire cambió. Y la sonrisa de Clara se congeló como una vela sin fuego. Lucía, susurró Julián, dando un paso atrás. ¿Qué haces aquí?, preguntó Clara, intentando mantener la compostura, aunque la voz le temblaba. Lucía no respondió de inmediato. Entró sin pedir permiso. Caminó hacia el centro de la sala como si conociera cada rincón. Como si fuera su casa. Y de alguna forma, lo era. Sacó la carta del bolso y la colocó sobre la mesa. Luego, los miró con calma, sin odio, sin rabia, sin lágrimas. Solo con verdad. Una verdad limpia, cortante, irreversible. Estoy aquí porque es hora de que sepan quién les regaló la segunda oportunidad, dijo finalmente, con una voz tan suave que dolía. Clara tomó la carta con manos temblorosas. Julián la leyó por encima del hombro. Reconoció la caligrafía de Lucía, reconoció su tono. El contenido era claro, ella era la nueva propietaria. Ella había comprado la casa. Ella les había permitido seguir allí. Ella, sabía todo. Julián se dejó caer en una silla como si alguien le hubiese quitado el suelo. Clara palideció, como si la sangre se hubiera ido de su cuerpo de golpe. No entiendo, murmuró Clara, ¿por qué harías esto? Lucía la miró con una tristeza serena, casi maternal. Porque puedo, respondió sin titubear. Y porque ustedes no merecen saberlo de otra forma. Ni con gritos. Ni con escándalos. Merecen saberlo así, desde la boca de la mujer que soportó semanas de mentiras con una sonrisa. La que los miró jugar a la felicidad desde la ventana. La que lo sabía todo, y eligió cuándo actuar. Julián intentó hablar. Dijo su nombre, quiso explicar, justificar. Pero Lucía levantó la mano con un gesto sutil. No quiero escuchar tus versiones. No las necesito. Ya leí tu historia en la pared de esta casa. En la risa que compartías con ella mientras yo cocinaba. En cada excusa. En cada perfume ajeno. No me debes explicaciones, Julián. Me debes años. Y eso, no se devuelve. El silencio se volvió espeso. Clara se llevó una mano al pecho. Julián la miraba, derrotado. Lucía los observó con una serenidad que desarmaba más que cualquier insulto. Porque ahí estaba el golpe, ellos habían perdido el control. No sabían si gritar, llorar o suplicar. Lucía no necesitaba hacer ninguna de esas cosas. Su presencia lo decía todo. Después de unos segundos, se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, se giró, los miró una última vez y dijo: la próxima vez que crean que están ganando, asegúrense de saber quién reparte las cartas. La puerta se cerró suavemente tras Lucía, pero el eco de su presencia quedó suspendido en el aire. Julián y Clara se miraban sin saber qué hacer. La carta, aún abierta sobre la mesa, parecía arder. Ninguno se atrevía a tocarla de nuevo.
Era como si, al volver a leerla, el mundo que habían construido, o fingido construir, se desmoronara de nuevo. Clara fue la primera en hablar, con la voz rota. Todo este tiempo, ¿ella sabía? Julián asintió, sin fuerzas para mentir. Sabía que cualquier palabra sería inútil frente a lo evidente. Clara se sentó, tomó aire, y volvió a leer la carta en silencio. Las palabras de Lucía eran claras, firmes, y dolorosamente serenas. No había gritos entre las líneas. No había insultos. Solo verdad. Una verdad que cortaba como cuchilla nueva. He decidido dejarlos vivir aquí durante 30 días. Después de eso, deberán desalojar la propiedad. No es una venganza. Es una consecuencia. 30 días. Era una sentencia disfrazada de generosidad. El tipo de justicia que viene sin escándalo, pero con precisión quirúrgica. Julián no sabía cómo reaccionar. Se levantó, caminó por la sala como un animal enjaulado, buscaba una salida que ya no existía. Todo su mundo se reducía a esa hoja de papel. Clara lo miró con resentimiento. En ese momento, él ya no era el amante valiente, ni el esposo engañoso. Era un hombre expuesto. Vulnerable. Solo. Ella nos dejó vivir aquí, para vernos caer, dijo Clara en voz baja, con los ojos vidriosos. No, respondió Julián. Nos dejó vivir aquí para mostrarnos que ya no puede hacernos daño, porque ya no le importamos. Esa frase los silenció a ambos. Porque lo entendieron de inmediato, Lucía no actuó por despecho. Actuó por dignidad. Y eso dolía más. Era emocionante y devastador al mismo tiempo. No se trataba de perder una casa. Se trataba de perder el respeto de alguien que había confiado ciegamente, de romper la historia de amor que alguna vez fue real, aunque ahora solo quedaran sus ruinas. Lucía les había dado tiempo. Pero no redención. Las palabras finales de la carta eran las más demoledoras. Cuando crucé por primera vez el umbral de esta casa, pensé que sería el lugar donde construiríamos un futuro. Hoy sé que fue el escenario donde ustedes construyeron una mentira. Pero también sé que ese escenario me sirvió para descubrir quién soy. Gracias por eso. Ahora, recojan sus cosas. Clara rompió a llorar. No por la pérdida material, sino porque comprendió que nunca tuvo el control. Nunca tuvo realmente a Julián. Solo compartió una fantasía sostenida por el engaño. Y esa fantasía, ahora, se deshacía frente a sus ojos. Julián, en silencio, tomó asiento. Tenía la carta entre las manos. No lloraba. Pero su expresión era la de un hombre que acaba de leer su propia sentencia. Esa noche, la casa estuvo en silencio. Ninguno de los dos cenó. Ninguno de los dos se atrevió a hablar. El calendario colgado en la pared marcaba el día del mes. Julián lo observó durante minutos, haciendo una cuenta mental. 30 días. 30. Y luego, nada. Era el fin de todo lo que conocían. Y lo peor no era que Lucía los hubiera expulsado. Lo peor era que lo había hecho con una calma que no podían soportar. Lucía despertó temprano, como si su cuerpo supiera que algo dentro de ella necesitaba moverse. Se sentó en la orilla de la cama y observó su habitación con otros ojos. Aquellas paredes que alguna vez abrazaron risas, ahora sostenían solo recuerdos rotos. No había odio en su mirada. Había cierre. Tomó una caja de cartón y comenzó a guardar sus cosas. No lo hacía con rabia ni con prisa. Lo hacía como quien cierra una etapa sin volver la vista atrás. Cada objeto que empacaba era una parte de sí misma que decidía llevarse, pero no con dolor, sino con calma. Las fotos de bodas, los libros con dedicatorias de Julián, los regalos que alguna vez significaron algo. Todo iba a la caja. No para destruirlo. No para enterrarlo. Simplemente, para no verlo más. El silencio en la casa era tan denso que podía sentirse entre los muebles. Julián aún dormía. Y Lucía no quería despertarlo. No porque le temiera, sino porque ya no tenía nada que decirle. A veces, el silencio pesa más que cualquier discusión. Horas después, Julián se asomó a la cocina. La vio sentada, tomando un café en pijama, como si todo siguiera igual. Dudó. Luego preguntó: ¿te vas a ir? Lucía lo miró con una serenidad que le partió el alma. Ya me fui hace tiempo. Solo estoy recogiendo lo que queda. Él no supo qué responder. Se quedó ahí,
observándola como si fuera la primera vez. Y quizás lo era. Porque esa mujer ya no era su esposa. Era una versión de Lucía que él no conocía, que no controlaba, que no podía leer. Ella no lloraba. No reclamaba. No pedía explicaciones. Y eso lo desarmaba por dentro. Porque el verdadero castigo no era perderla, era que ella no lo necesitara más. Lucía envió un mensaje a su padre ese mismo día: papá, voy a mudarme. Gracias por lo de la casa. Ya se resolvió todo. Don Ernesto respondió en menos de 5 minutos: siempre supe que sabrías cuándo era el momento de irte. Estoy orgulloso. Esa frase la llenó de una paz que ni 1000 abrazos podrían haberle dado. Porque entendía que no se iba como una derrotada. Se iba como quien elige su paz por encima de la apariencia. Como una mujer superadora que se sabe libre. Antes de salir por última vez, recorrió la casa en silencio. Tocó la pared del pasillo donde alguna vez colgaron las fotos de su luna de miel. Se detuvo en la cocina, donde tantas veces rieron mientras cocinaban. Respiró profundo en el salón, donde tantas noches fingió que todo estaba bien. No había nostalgia. Solo despedida. Una despedida consciente. Serena. Ella no necesitaba esa casa. La había habitado, sí, pero ahora sabía que su hogar estaba en otro lugar, dentro de ella. En su nueva vida, no había espacio para los restos. Solo para lo esencial. No necesitaba demostrarle nada a Julián. No necesitaba dejarle mensajes escondidos, ni explicaciones largas. Su ausencia sería suficiente. Y la memoria del silencio que dejaba, más potente que cualquier grito. Julián, al verla cruzar la puerta con una maleta, quiso detenerla. Pero no se atrevió. Porque entendía que ya no tenía derecho a decirle nada. Solo pudo observarla, mientras ella simplemente se iba. 30 días después, la casa de Clara ya no olía a incienso ni a flores frescas. La tensión flotaba en el aire como un perfume rancio. Clara se movía de un lado a otro, nerviosa, organizando papeles, haciendo llamadas. Julián trataba de mantener la calma, pero su voz ya no tenía la firmeza de antes. Desde que Lucía se fue, la casa parecía más fría. Más vacía. Como si su presencia hubiera sostenido un equilibrio que ahora se desmoronaba con cada hora que pasaba. El tiempo había vencido, y el día señalado había llegado. A las 9 de la mañana, se estacionó un coche gris frente a la casa. De él bajó un funcionario con carpeta en mano y rostro impasible. Tocó la puerta con firmeza. Julián abrió. Clara se asomó por detrás. El hombre lo saludó, se presentó, y entregó el documento que ambos temían. Una orden de desalojo, firmada, con sello oficial. Clara palideció. Julián intentó argumentar algo, balbucear esto debe ser un error, pero el hombre fue claro. La propiedad fue adquirida legalmente por la señora Lucía Morales. El contrato provisional de alquiler expiró. Ustedes deben abandonar la vivienda hoy. No hubo espacio para súplicas. Para negociaciones. Para lágrimas. Clara se dejó caer en el sofá, sin energía. Julián apoyó las manos en la mesa, como si buscara sostenerse del único mueble que no se tambaleaba. La caída no fue ruidosa, pero sí profunda. Porque la verdadera derrota no siempre suena a gritos. A veces, duele en silencio, como un frío que se instala en los huesos. Lucía no estaba presente físicamente. Pero su decisión los cubría como una sombra imposible de evitar. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, ella apareció. Vestida de forma sencilla, con el cabello recogido y una carpeta en la mano. Saludó al funcionario con respeto, cruzó la sala sin mirar a Clara, sin mirar a Julián, y se detuvo junto a la ventana. Ahí, con voz firme y suave, dijo: he venido a asegurarme de que se cumpla lo que corresponde. Esta casa ya no es suya. Nunca lo fue. Solo se les prestó el tiempo que necesitaban para entender que las cosas robadas no florecen. Clara intentó hablar, pero su voz se rompió antes de llegar a la garganta. Julián la miraba como un hombre vencido. No había orgullo. No había furia. Solo resignación. Sabía que no tenía argumentos. Lo había perdido todo: la casa, el respeto, el amor, y la única mujer que alguna vez lo había sostenido incluso cuando no lo merecía. Lucía, antes de salir, dejó sobre la mesa una segunda carpeta, contenía los papeles de la otra casa. La que compartieron durante años.
También será vendida, dijo sin emoción. Está a nombre de mi padre. Y ya no tiene sentido que sigas ahí. El silencio posterior fue absoluto. Ni un pájaro cantaba afuera. Era como si el mundo también guardara respeto por esa escena. Lucía caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Abrió, salió, y esta vez, no hubo quien la detuviera. Ni una súplica. Ni un lamento. Solo dos personas sentadas entre las ruinas de su propia mentira. Y una mujer que, sin alzar la voz, les arrebató el único refugio que les quedaba. ¿Has visto cómo es posible renacer después de un dolor tan profundo? A veces pensamos que lo hemos perdido todo, pero en realidad nos estamos liberando para algo mucho más grande. Pero este viaje de despertar no acaba aquí. Hay situaciones que nos abren los ojos de forma inesperada, y aquí te he dejado un video en la última pantalla que te mostrará exactamente eso. Una historia en la que la verdad aparece cuando menos te lo esperas, y con ella, la oportunidad de ver quién está realmente a nuestro lado. Haz clic en él para continuar tu viaje de descubrimiento y evolución. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.